En cualquier momento, ese sistema de información ha estado caracterizado durante muchos años por nacionalidades o por localizaciones que están identificadas con un país concreto, y desde el año 2003, en el que la Unión Europea adoptó un impulso en el que pretendió generalizar el uso de una técnica contable común, se produjo una renovación en todo el sistema a nivel mundial, en el que se pretendía que existiera un conjunto mundial de normas contables, dado que existían muchas diferencias en aquella época respecto a lo que eran normas que podíamos indicar de cada país, y que llevaban a situaciones concretas en las que, por ejemplo, había grupos consolidados que en unos continentes, pues por ejemplo, presentaban estados contables con pérdidas, y en otros, pues presentaban, por ejemplo, Estados Unidos con beneficio. Y era difícil explicar por qué una técnica contable podía llevar a resultados distintos cuando estamos hablando de un sistema de información que debería de ser en principio bastante común, y que nos debería permitir en todo caso obtener una información homogénea y obtener información útil para la toma de decisiones. En primer lugar, vamos a hablar, como veis, de lo que serían los antecedentes, y básicamente lo que más me importa de todo eso es bueno, que sepáis un poco el origen y la existencia al día de hoy de una dualidad de sistemas de información contables, y que es importante un poco que conozcáis, dado que, lógicamente, los dos grandes emisores que existen en la actualidad son, si os fijáis, el IASB y el FASB. El cuarto de los apartados hace referencia a que incluso esos dos grandes emisores de normas contables tienen un acuerdo de convergencia por el cual van a ir llevando a cabo modificaciones en esas macronormas o normas internacionales, y que son más conocidas como las NIF, que son de las que vamos a hablar hoy, y el segundo gran bloque, que es el conocido como las US GAAP, que son las normas utilizadas en Estados Unidos y que en principio son las reglas básicas que tenemos que utilizar cuando estamos elaborando estados económicos financieros para empresas, lógicamente, que radican en Estados Unidos, y sobre todo que cotizan en mercados organizados como puede ser la SEC. Luego, básicamente, la estructura es razonablemente sencilla. Antecedentes, un poco de dónde vienen las NIF, y de alguna forma aclarar la definición de lo que es una NIF, una NIC y una SIC. El marco conceptual, que es lo que más me importa, para que podáis utilizar o saber, cuando analicéis unos estados financieros, qué están diciendo realmente desde el punto de vista técnico. Y luego, lógicamente, el proceso de convergencia mundial y la implantación, que en el ámbito en el que estamos hablando es mayoritariamente de las normas internacionales de información financiera, pero que de alguna forma es interesante conocer también alguna pequeña diferencia que pueda tener el entorno americano, y bueno, pues que de alguna forma, cuando obtengamos estados económicos financieros, cuentas anuales, como los que estáis utilizando en los casos prácticos, pues sepamos si estamos en un entorno europeo o americano. En primer lugar, como se indica en la presentación, nos dice que la información económica financiera es un sistema de información necesario y de interés para los grupos de interés internos, empleados, la gerencia, como para la sociedad en general. Básicamente, los usuarios de esa información son inversores y mercados financieros. En su momento, y estamos hablando del año 2003, se decide en la Unión Europea al llevar a cabo un proceso de normalización, y, lógicamente, esa normalización implicó, desde un punto de vista normativo, tener que llevar a cabo una serie de modificaciones en las normativas de cada uno de los países de la Unión Europea, y en principio esas modificaciones normativas se produjeron en Europa desde el año 2003 hasta el año 2005. Luego, el origen que estamos hablando de este sistema de información, conocido como las normas internacionales de información financiera, tiene su origen en la Unión Europea, tiene su origen en el año 2003, y tiene su punto de partida en este caso se dice de una forma clara, las cuentas anuales consolidadas de los grupos de empresas que cotizaran en mercados europeos. Luego, todo este sistema de información contable es un sistema de información contable que lo que pretende es, como defendiendo un principio que hay en la propia Unión Europea,
que cualquier inversor europeo pueda seleccionar de dos empresas, por ejemplo, que estuvieran en un mismo sector. Yo quiero invertir en industrias extractivas porque pienso que el gas y el petróleo, bueno, pues a medio y largo plazo son una buena apuesta de inversión. Bueno, pues tengo que tener un sistema de información contable y unas cuentas anuales o estados financieros que bajo unos mismos principios me permitan como decisor invertir en España o invertir, por ejemplo, en el Reino Unido. Luego, esa necesidad de que haya un sistema de información que permita tomar decisiones con unas mismas reglas y que esa información económico-financiera no se vea modificada por normativas nacionales es el origen de las normas internacionales de información financiera que hoy en día rigen en la mayor parte de los países de influencia pues tanto europea, asiática, africana y yo diría Centro y Sudamérica, especialmente Centroamérica, que ya las ha impulsado de una forma muy notable y lógicamente sois, aunque no lo sabéis, comparativamente uno de los países líderes en el conocimiento de estas técnicas, a diferencia de otros entornos en los que se está produciendo un proceso todavía de implantación. De alguna forma, el origen de las normas internacionales de información financiera requiere una pequeña explicación, dado que, como podréis comprobar de las lecturas especializadas que hayáis podido realizar, el arranque que tienen estas normas internacionales, que tienen su origen en la Unión Europea, se produce en el año 2003. En el año 2003 la Unión Europea decide ser emisor de normas contables y eso implica para la Unión Europea el tener que importar o partir de cero y elaborar unas normas contables que sean de obligado cumplimiento para todos los países integrados en ella y con ese ámbito originario todos los grupos consolidados que coticen en un mercado organizado de la Unión Europea deben de elaborar unos estados de interés general que se entreguen a esos mercados y que permitan con unas reglas comunes comparar entre países, empresas, para asegurar la homogeneización del sistema de información. La Unión Europea decidió, de una forma bastante lógica, iniciar, ese proceso mediante una adopción de un sistema nacional. Las normas internacionales de información financiera tienen su origen en el Reino Unido. El Reino Unido había desarrollado un sistema contable que era conocido como las normas internacionales de contabilidad, IAS, en su denominación anglosajona en el Reino Unido. Luego, la Unión Europea adquiere un conjunto básico de reglas conocidas originariamente como NIC. ¿Cuál era su estrategia? Importo esas NIC. Una vez que tengo, por decir algo, 40 normas internacionales, las voy actualizando y posteriormente las voy sustituyendo por unas nuevas normas que ya han surgido en la Unión Europea. Es decir, desde el 1 de enero de 2005 ya no se publican NICs, sino que se publican normas internacionales de información financiera o IFRS que van sustituyendo a esas NIC originariamente importadas. Luego, cuando veáis, al día de hoy, en la situación actual, hay una coexistencia entre NIC y NIFs, toda vez que todavía la Unión Europea, lógicamente, no ha derogado todas las normas que son aplicables en el entorno europeo. Por decir algo, yo creo que esta presentación os puede ayudar mucho, porque lo que aparece aquí reflejado es por categorías cuáles son las normas internacionales que la Unión Europea importó y que entraron en funcionamiento o en vigor el 1 de enero de 2005. Sin entrar al detalle, las podéis relacionar e identificar y simplemente, bueno, por decir alguna, la NIC 1 entró en vigor el 1 de enero de 2005 y al día de hoy sigue vigente. Bueno, pues esta NIC 1 lógicamente habla de los estados financieros, habla de cuál es la estructura del balance bajo normas internacionales de información financiera. La NIC 7 habla de cómo se elabora el estado de flujos de caja. La NIC 8 habla de cómo se trata los errores contables o cómo se cambian los criterios y cómo afecta a los estados financieros y, de alguna forma,
Bueno, pues se habla de economías hiperinflacionistas en otras posteriores, o se habla, bueno, de cuestiones más generales respecto a cómo formular estados y convertirlos de moneda extranjera a moneda nacional, por ejemplo. Luego, todo este grupo que tenéis con unas losetas amarillas, podéis utilizarlos o buscar esas normas para conocer aquellos aspectos que en general son puramente de elaboración de estados financieros. Yo os aconsejo especialmente la NIC 1 y NIC 7 como documentos básicos a conocer para saber de qué manera se deben de presentar ese balance, esa cuenta de resultados, ese estado de cambios en el patrimonio neto y la NIC 7 para ver qué contenido y cómo se elabora un estado de flujos de caja o flujos de tesorería bajo normas europeas. El segundo bloque de las dos que se importaron específicamente son sectoriales. La Unión Europea, no olvidemos, que tiene un alto coste de subvencionar productos agrícolas y de alguna forma la NIC 41 se llama activos biológicos. Dicho de una forma muy fina, está hablando pues de los cerdos, de las gallinas y los árboles y las vides en el vino. Luego, de alguna forma, la NIC 41 trata de aspectos puramente de elaboración de estados financieros y de reglas contables para este sector que, lógicamente, en su origen tenía una importancia relevante. La NIF 7 habla de industrias extractivas y alguno de vosotros está, lógicamente, en este sector muy especializado y a ellos me dirijo para decirles que especialmente debe de ser de su interés el consultar y leer esas normas internacionales de información financiera y las reglas sobre la NIF 7 que regulan, bueno, pues cómo se activa, por ejemplo, una plataforma de petróleo o, bueno, pues cómo se trata contablemente las distribuciones o canalizaciones de gas que pueda haber en una refinería, por decir ejemplos. Este tercer bloque son de importancia simplemente ¿por qué? Porque hacen referencia a los procesos de consolidación contable. Una de las cosas que es bastante habitual desconocer, lógicamente, si no se es un usuario frecuente de información económico-financiera, es que las entidades elaboran información desde una doble perspectiva. Los estados separados. Bueno, si una empresa posee participaciones en 5 filiales suyas en las que tiene el 100%, la matriz de ese grupo desde el punto de vista económico, financiero, elabora unos estados que se llaman estados separados. Esos estados separados, lógicamente, dan una información parcial de lo que es el grupo económico y las normas contables les obligan a agrupar toda esa información en lo que se llama un proceso de consolidación contable. Bueno, pues las normas internacionales de información financiera respecto a la consolidación en su origen importaron 4 y al día de hoy la NIF 3 sustituyó o ha derogado la NIC anterior que se importó y que era la NIC 26. La NIF 3 actualmente habla de las sociedades dependientes y está hablando de cómo se contabiliza y cómo se integra esas sociedades filiales dentro de un grupo. ¿Cuál es la finalidad de la consolidación? Pues es la de reflejar una realidad, que es que para un analista la información que es relevante es la del grupo, no la de esos estados separados. O dicho de otra manera, 8 sociedades con 8 estados financieros independientes no dan información de la capacidad que tiene el grupo de devolver sus préstamos. Luego tenéis que habituaros a encontraros estados consolidados en los que hay unas determinadas cuentas contables que hacen referencia a las técnicas que se utilizan para ir demostrando o volcando en ese grupo pues el beneficio que hay en cada una de esas filiales y lógicamente también para determinar cuál es el valor de los activos a efectos consolidados o a efectos del grupo. Básicamente aquí habla NIF 3, entidades dependientes, NIC 27 habla de las agrupaciones o de los negocios en los que existe una cogestión, lo que se llama la participación proporcional. La NIC 28 habla de lo que serían las empresas asociadas y que tienen una técnica mucho más suave de consolidación y simplemente habla de 3 realidades. Sociedades íntegramente poseídas y controladas, sociedades que estoy cogestionando con terceros, por ejemplo una UTE o cualquier joint venture de término anglosajón
estaría regulada por esta NIC 27 y la NIC 28 que estaríamos hablando de empresas asociadas o lo que se conoce como el método de puesta en equivalencia. Si os fijáis realmente lo que pretendemos un poco con estas dos láminas, la 4 y la 5, es ordenar algo que de alguna forma conocéis, que es que todas esas normas os afectan, pero cada una de esas normas que se importaron, lógicamente va regulando aspectos contables muy concretos. Y yo debo de alguna forma conocer o leer atentamente aquellas que a mí, por mi sector de actividad o por mi esfuerzo, en este caso al resolver los casos prácticos, me puedan dar información respecto a qué información incluyen esos estados y cómo se han valorado, por ejemplo, las existencias o los derechos de cobro. Si os fijáis, esta segunda página es puramente más contable y me permite conocer en profundidad algunos aspectos del balance de situación. La valoración de existencias comerciales se regula por la NIC 2, que habla de existencias, por ejemplo, cómo valoro yo la producción de determinados productos o la compra de mercancías para vender a terceros. Y la NIC 11 habla de los contratos de construcción. La NIC 11 dice que cuando una empresa invierte en un proyecto, por ejemplo, construir un barco o hacer una extracción minera, lógicamente va acumulando gastos que posteriormente debería ir recuperando mediante la venta del producto fabricado a terceros. En el caso, por ejemplo, de una empresa constructora con la venta, por ejemplo, de un embalse o de una vivienda finalizada y, por ejemplo, para las empresas que realizan proyectos de consultoría con la entrega final del programa informático implantado. Luego, la NIC 11 es bastante interesante para todos aquellos, bastantes de vosotros, que estáis trabajando en un sector en el que se produce una alta inmovilización de recursos y se producen activos cuyo ciclo de producción es normalmente superior a un año. O dicho de una manera, pues construir un avión, lógicamente, no es lo mismo que construir pues una cuchara o un vaso. Hay algunas otras, bueno, pues que pueden ser de mayor o menor interés, para que las conozcáis brevemente os las presento. La NIC 12 habla del tratamiento de los impuestos. Las NIC 16, 17 y 40 hablan respectivamente de cómo hay que valorar los inmovilizados materiales, cómo hay que valorar los arrendamientos y cómo hay que valorar los inmuebles de inversión. Luego, si os fijáis, una característica es que las inmovilizaciones o ese inmovilizado material que hemos visto en el tema 1 no es tan relevante que se trate, como digo yo, un inmovilizado no lo caracteriza contablemente que sea una mesa, una silla o un coche. Lo que lo caracteriza o le importa a la contabilidad es cómo voy a recuperar ese activo de larga duración o activo no corriente desde el punto de vista del negocio. Si yo tengo un inmovilizado material es porque lo voy a utilizar para producir bienes y servicios. Y voy a poneros un ejemplo. Si yo tengo una fábrica y en ella fabrico vasos que vendo a terceros, lógicamente el coste de esa fábrica lo voy a tener que recuperar amortizándolo. Y esa amortización va a ir penalizando mi beneficio durante los años en los que está en condiciones operativas de poder fabricar vasos. Luego esa fábrica, por ejemplo, puede ser un inmovilizado material perfectamente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, a diferencia de esos inmovilizados con los edificios? Pues que yo un edificio residencial lo puedo tener, en primer lugar, como un inmovilizado material porque tengo la sede social y ahí está mi departamento contable financiero. Bueno, pues si yo tengo un edificio de 5 plantas y tengo allí a mis financieros y a mis contables, voy a tener que recuperarlo con mi actividad productiva. Si, por ejemplo, soy pues una empresa que hace aviones, tendré que recuperar ese edificio metiendo como un gasto por amortización en pérdidas y ganancias esa parte de coste de recuperación del edificio. Si, por ejemplo, en un momento determinado decido que después de 5 años usándolo para mis usos, decido alquilarlo a un tercero, en ese momento deja de ser un inmovilizado material y se convierte en un activo arrendado. O dicho de otra manera, si yo tengo ese edificio con inmovilizado material, ya puedo vender yo muchos aviones o muchos vasos para recuperarlo. Si lo alquilo, teóricamente lo que me importa es el precio del arrendamiento o el precio que puede tener una transacción singular de mercado. ¿Qué ocurre con los arrendamientos? Pues que a lo mejor un edificio que vale mucho dinero y que vendiendo vasos o aviones no recupero, alquilando a un tercero porque tiene un emplazamiento singular,
sí que es una buena inversión. Luego, si os fijáis, el mismo edificio contablemente puede estar en una categoría de inmovilizados materiales y puede pertenecer a otra categoría que se llama arrendamientos. La tercera categoría de los inmuebles de inversión estaría en aquellos casos en el que una vez que, por ejemplo, después de 3 años de arrendarlo, decido simple y llanamente venderlo, venderlo al precio de mercado o especular con él porque pienso que en los próximos 12 meses va a subir ese precio de mercado. Bueno, pues esos inmuebles de inversión que se valoran con las técnicas de la norma internacional de contabilidad 40 se clasifican en esta tercera categoría. Luego la conclusión es que un activo no es propio de una categoría contable. La cuenta contable que presenta o refleja en balance hace referencia a la forma en la que esa inversión se va a hacer en efectivo o se va a recuperar en efectivo para la empresa. Luego aquí tenéis una de las grandes ventajas del sistema de información contable basado en NIF. Me dice cuánto es el valor que la empresa normalmente va a poder recuperar de un activo teniendo en cuenta cómo va a utilizarlo la empresa. Si va a hacer un uso propio para su fabricación, si lo va a destinar puramente a alquiler a terceros, o bien lo tiene como una inversión especulativa en el que espera comprar y vender a un precio mayor. Otras normas, pues gastos e ingresos, la NIC 18, que habla de ingresos ordinarios y que también de alguna forma refleja que casi todos los resultados, por así decirlo, este sería propiamente la de las cuentas de pérdidas y ganancias o tema 2 de los materiales que utilizáis, y habla en primer lugar NIC 18 del tratamiento de los ingresos ordinarios. Al día de hoy se está trabajando por parte de, el emisor de estas normas internacionales de información financiera en una NIF que actualice y sustituya esta NIC 18. Luego, como veis, este paquete básico que tenéis es la situación actual y es un proceso dinámico en el que el emisor va a ir sustituyendo estas normas que tenéis identificadas por grupos de interés y por aspectos contables puros y duros, va a ir sustituyéndolo por nuevas reglas que irán apareciendo, bueno, pues con una cierta celeridad a lo largo del tiempo. Luego, de alguna forma es importante, repito, vuestro conocimiento como analistas o en la interpretación de la información financiera no es todo lo rica que se puede solamente utilizando técnicas de ratios, sino combinando cuáles son las reglas contables que se aplican con el análisis de ratios y el conocimiento sectorial. Hay algunas otras especialmente de interés, como puede ser la NIC 36, que habla de las provisiones por depreciación. ¿Qué ocurre? En un sector en el que la valoración de los activos es fundamental, las empresas normalmente quiebran por las inversiones que hacen en esas inmovilizaciones, materiales o inmateriales. Luego, de alguna forma, la provisión por depreciación o por deterioro es fundamental, dado que obligan al contable a ajustar el valor de la inversión si se entiende que no se va a recuperar mediante su uso pretendido. Explicamos este concepto. Si yo tengo una fábrica que hace vasos y vale 1000, pues yo todos los años tengo que tener un beneficio de 100 para poderlo recuperar durante 10 años, suponiendo que esos 10 años es la vida útil del activo. Luego, lógicamente, si yo, por ejemplo, veo que en los próximos 10 años mi beneficio va a ser cero, el activo que vale 1000, al día de hoy en mi balance tengo que rebajarlo de valor. Si no soy capaz de vender y ganar 1000 unidades y las tengo en la fábrica, lógicamente esa fábrica hoy en mi balance la tengo que minorar su valoración de 1000 a 0 o de 1000 a 500, suponiendo que solo tengo expectativas de un beneficio de 500. Ese concepto de depreciación o deterioro, concepto anglosajón se llama el impairment, técnicamente hablando lo podemos definir como aquel quebranto monetario que se produce por no recuperar un activo, normalmente un activo material y un activo no corriente, con su uso pretendido. Es decir, con los ingresos por arrendamientos que voy a obtener, no voy a recuperar la inversión que he hecho. Con los beneficios de la venta de los vasos, no recupero lo que vale la fábrica. O bien, con la venta del inmueble especulativo que tengo, no voy a conseguir recuperar lo que yo pagué por él. Luego es, si os fijáis, una regla algo más compleja que la de pura depreciación contable o provisión contable, y lo que hace referencia es que pretende que la contabilidad diga el flujo de caja que en cada momento del balance de situación espero tener como gestor de una empresa.
Luego, los conceptos de deterioro y de depreciación son fundamentales porque unen al financiero o al analista de los negocios y proyectos con la parte puramente contable, que ha estado durante mucho tiempo alejada de la realidad. Normalmente las reglas de la contabilidad anteriores a las NIF defendían la prudencia y otros aspectos que al día de hoy hacían que la contabilidad fuera una contabilidad mentirosa, que engañaba, que no decía las cosas como valían, ni cómo voy a conseguir convertir en efectivo una inversión. Al día de hoy estos sistemas de información son mucho más realistas y pretenden, sin duda, que una información financiera, que es el balance de situación de estos estados, diga lo que puedo convertir en tesorería. La última es relevante simplemente por la pertenencia a los sectores en los que nos enclavamos todos y cada uno de vosotros, pueden ser los activos inmateriales y simplemente estos activos inmateriales se regulan en la NIC 38 y son denominados activos inmateriales o intangibles. O de alguna forma, dentro de lo que serían los propios materiales que tenéis, ya hay alguna información sobre la diferencia entre estos activos materiales y los intangibles o inmateriales. Bueno, pues es la existencia física o no existencia física. Bueno, pues quitando esa sutileza, al contable lo único que le importa y al analista es si lo que he pagado por algo que se va a durar durante varios años se va a recuperar con su uso. Me da igual que sea material o que sea inmaterial. Un activo inmaterial puede ser, pues el importe que pago por tener una concesión administrativa. Pago, por ejemplo, 1.000.000 de euros o de dólares por tener derecho a sacar carbón, petróleo o cualquier recurso natural durante 5 años. Luego, desde el punto de vista tangible, no poseo nada, poseo un derecho por el que he pagado una cantidad y que la contabilidad debe de decirme si voy a ser capaz de recuperar desde el punto de vista de mi negocio a lo largo del tiempo con su uso. Una vez que hemos descrito, para los que no conozcáis especialmente el sistema de información contable de la norma internacional de información financiera, con las dos láminas o slides anteriores, la 5 y la 6, tenéis perfectamente localizadas aquellas normas internacionales que al día de hoy están en vigor y que deberíais conocer, o por lo menos aquellas más relevantes para vuestra empresa, negocio o para el caso que estéis estudiando, en las que, lógicamente, bueno, pues si queréis ser expertos analistas o tomar decisiones de inversión, uno no puede eludir el propio conocimiento de la técnica que me da la información. Esta transparencia 7, para mí, es una de las transparencias claves que hay desde el punto de vista también de conocer la técnica contable de las normas internacionales de información financiera. Si os fijáis, todas estas claves que tenéis aquí relacionadas, de la A a la L, son las que se desarrollan posteriormente a lo largo de el resto de la presentación. Luego, yo siempre digo que esta es un panel de control del resto de la presentación y de la 8 a la 48, que son 48 filminas, explican en detalle todas y cada una de estas reglas que vamos a ir viendo y que en general vamos a presentar brevemente. Lo primero, el marco conceptual. ¿Qué es eso del marco conceptual? Bueno, el marco conceptual es el que me dice qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un gasto, qué es un ingreso, qué es un cobro y qué es un pago. Luego, de alguna forma me dice que la contabilidad tiene unas reglas básicas y hay unos estados, como es el balance de situación, que en principio son el documento principal de la contabilidad. Dicho de una manera, el marco conceptual pone al balance de situación como el rey de la contabilidad y todas las reglas pretenden valorar si lo que tengo menos lo que debo es igual a lo que vale mi patrimonio. Luego, establece una jerarquía desde el punto de vista de los estados financieros y establece unas reglas básicas de juego para determinar qué información contable debemos de incluir en esos estados financieros bajo normas internacionales. Hay una regla contable que es las reglas de reconocimiento y de valoración. Yo siempre digo que un balance de situación, desde el punto de vista de la estrategia contable, las normas internacionales de información financiera pretenden que la cuenta de resultados se obtenga por diferencia algebraica, digo yo, entre dos fechas. Yo siempre explico el mismo caso. Yo el día 1 de enero
constituye una empresa. Voy al notario y ingreso $100. En mi caja tengo $100 y en el patrimonio neto tengo $100. Si dentro de un año tengo un balance de situación que me dice que tengo en caja 200 dólares y no tengo ninguna deuda, es decir, no hay ningún pasivo o no debo dinero a terceros, la consecuencia lógica de tener un incremento de activos de $100 en caja es que si no lo debo, es mío. Luego, técnicamente hablando, esa variación o diferencia algebraica entre dos balances de situación me dice que en ese periodo mi empresa ha ganado $100 en efectivo y que esos $100 es el resultado o el beneficio que he obtenido en el ejercicio. O dicho de otra manera, el resultado contable se obtiene como una diferencia algebraica entre la situación financiera a dos fechas. ¿Qué significa esta estrategia desde el punto de vista del sistema de información contable? Bueno, pues que simplemente lo que establece o desarrollan las NIC pretenden que todas las reglas contables se basen en definir en qué momento tengo un activo y en qué momento dejo de tenerlo. Eso es lo que se conoce como reglas de reconocimiento. Y la segunda es cuánto vale un activo en cada fecha que hago un balance. Es decir, por ejemplo, hemos dicho que la NIC 2 hace referencia a las existencias comerciales. Bueno, pues la NIC 2 tiene la siguiente estructura. Reconocimiento inicial de las existencias. Es el momento temporal 1 que el contable debe conocer. Dice, tú tienes tu balance contable con $100 y 100 de patrimonio neto. ¿Cuándo tengo que dar de alta esa existencia comercial? Supongamos por $20. Bueno, pues lógicamente en el momento en el que adquiero el producto. Luego yo tengo una existencia que es un activo de 20, que si lo pago con mi tesorería, convierte liquidez por una inversión, en este caso en existencias. Sí, pero esas existencias, ¿cuánto valen cuando las adquiero? Pues en ese momento paso a una segunda etapa. La valoración inicial me dice que como mínimo lo que he pagado por ellas si las pienso recuperar. Es decir, si mi existencia se va a vender, como mínimo voy a recuperar lo que he pagado por ellas. Luego la valoración inicial es ese precio pagado o ese coste de adquisición. Dice, sí, pero hay existencias que cada mes pueden subir o bajar de precio. Por ejemplo, el petróleo. Bueno, pues la valoración posterior significa, es una tercera etapa, que en cada momento en el que yo haga un balance, el valor que le debo reflejar a las existencias normalmente será el valor de mercado. Si el petróleo ha subido de 20 a 30, he ganado 10, y si baja de 20 a 10, pues he perdido 10. Luego, la valoración posterior es una técnica que le da mayor bondad a la información financiera porque dice lo que vale el balance de situación en cada momento en el que estoy analizando un balance. Finalmente, la baja en balance o la cuarta etapa, que es nuevamente una regla de reconocimiento, me dice que si ese activo ha salido por la ventanilla de mi empresa, pues lógicamente tengo que darlo de baja y esa baja en balance, cuarta etapa del reconocimiento contable, implica que dejo de tener un activo. Si esa existencia de 20 ha implicado que he cobrado 30, pues lógicamente tengo más activos por 10 y la diferencia entre dar de baja un activo de 20 y tener un activo de 30 es que he ganado o he obtenido un resultado de 10. Luego, la baja en balance normalmente es el momento en el que en este caso se reconocería el beneficio contable. Luego, resumiendo estas etapas de reconocimiento y de valoración contables, las vamos a descomponer secuencialmente para cada cuenta contable en el momento en el que hay que reconocerla inicialmente. Si yo tengo, en el ejemplo que os he dado, el 1 de enero un activo, pues desde ese momento en la resta que hago de la cuenta de resultados estoy teniéndolo en cuenta. Si digo que en lugar de tenerlo el día 31 de diciembre, lo tengo el día 1 de enero, dejo de tener ese activo. Luego, el momento en el que se reconoce o se dan de baja los activos y los pasivos, juega con el beneficio contable. O dicho de otra manera, me están hablando de a qué ritmo se va generando el beneficio o la pérdida a lo largo del tiempo sobre el sistema de información del balance. Luego es una estrategia en la que el balance de situación es el rey y las reglas de reconocimiento y valoración me determinan en qué momento debo de contabilizar el beneficio o la pérdida contable y las propias NIC se estructuran de esta manera. Veréis que cuando tengáis la lectura de alguna de esas NIC
y vais viendo reconocimiento inicial, valoración posterior y baja en balance. Luego, a lo largo, secuencialmente de la norma, se tratan los aspectos contables para cada cuenta contable con esta estructura. El cambio de prioridades en el contenido informativo hace referencia, lógicamente, a eso, a que el balance de situación es el rey y que, lógicamente, la cuenta de pérdidas y ganancias es un subproducto o se obtiene como consecuencia de comparar en dos momentos temporales distintos cuáles activos y pasivos. Con el ejemplo que os he dado de $100 a 1 de enero y $200 a 31 de diciembre, se ve claramente, bueno, pues esa supeditación. El sistema de información, y eso es muy relevante y lo habréis podido observar en los casos prácticos, le da prioridad al sistema de información no necesariamente contable, o dicho de otra manera. Cuando habéis visto el caso de McDonald's y habéis visto o hayáis empezado a ver el caso de Zara y técnicamente hablando el grupo consolido se llama Inditex, con esos dos casos prácticos que vamos a realizar en el curso, veréis que lógicamente hay un balance de situación, hay una cuenta de resultados, hay un estado de flujo de tesorería, hay un estado de cambios en el patrimonio y a continuación hay un contenido informativo muy exhaustivo. ¿Qué hace la Unión Europea? Dice, bueno, la información contable o económica es importante, pero casi lo es más que las notas a esos estados reflejen un montón de información que a mí como inversor me gustaría conocer de ese negocio. Luego, este término o este concepto se conoce como información a revelar. Información a revelar es que las NIF destacan mucho más por la gran cantidad de información que debe de acompañar a los estados financieros por encima casi de lo que regulan los propios estados financieros. Luego, en general, las normas internacionales de información financiera ya vemos que al inversor, al analista, le permiten tener detalles que son los que un inversor o alguien que compre el capital social de la empresa le importa, por encima de otras consideraciones puramente contables. La quinta consideración es lo que se conoce como valor razonable. Bueno, el valor razonable es el precio de mercado o es un eufemismo para hablar de precio de mercado. Si yo tengo, por ejemplo, una acción que vale $20 en el activo y mañana sube el mercado a 25, el balance en un día tendrá que considerar esa revaluación o ese aumento del valor del activo. Luego ese valor razonable me va ajustando sin duda los activos al precio de mercado en el que cada día o cada cierre mensual o cada cierre anual va produciendo alteraciones en mi riqueza. ¿Qué ocurre también con ese valor razonable? Que se aplica a los pasivos. O un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo que pagar una factura a un proveedor mañana de $1.000, pues si se la tengo que pagar mañana vale $1.000. Pero si se lo tengo que pagar dentro de un año, el valor en el balance de situación es de 950. ¿Por qué? Porque pagar a un año, simple y llanamente, implica pagar a contado o puedo hacer la siguiente operación. Puedo meter eso en una imposición a plazo, $950 durante un año, y esos $50 dentro de 12 meses habrán capitalizado en intereses y tendré un nominal más intereses de 1.000. Y dentro de un año esos 1.000 se aplican al pago. O dicho de otra manera, el valor razonable en los pasivos nos indica que el valor temporal del dinero también es importante. Si yo tengo que cobrar a más de 12 meses, tendré que poner los valores presentes, los valores actuales o el valor actual neto de ese derecho de cobro o de esa cuenta, y si tengo que pagar, exactamente igual. Luego, el concepto de precio de mercado, valor de mercado, no se utiliza porque el valor razonable incluye esta parte financiera e incluye la utilización para los activos del precio de mercado, pero también se utiliza para los pasivos. Y básicamente los pasivos hacen referencia a que pagar a plazo tiene una parte puramente financiera que tengo que descomponer. O dicho de otra manera, si compro unas existencias por 1.000 y pago a 12 meses, las existencias me han costado 950. Y 50 es un préstamo, perdón, son los intereses de un préstamo por pagar a 12 meses las existencias compradas. Luego lo que pretende es descomponer o romper en los estados financieros las operaciones atendiendo a lo que es en el fondo, sobre la forma jurídica. O dicho de otra manera, que los estados financieros reflejen
los costes e ingresos financieros de forma separada del resto de componentes o de precios que tengan activos y pasivos. Resultado total y el resultado realizado. Es otro concepto que veremos brevemente después y hace referencia a que yo puedo obtener dos tipos. Los activos hemos dicho que se revalorizaban. Habíamos hablado de un proceso que hablaba de reconocimiento inicial, en un primer lugar, valoración inicial, en una segunda lugar, valoración posterior, en un tercer lugar, y baja en balance. Y que esta técnica contable y modificar activos y pasivos con esta técnica va reconociéndome el beneficio. Sí, pero ¿qué ocurre en un activo, por ejemplo? Resultado total. Yo tengo una acción de Telefónica y vale 20 dólares y mañana vale 30. El activo lo revalorizo o lo hago un apunte contable en el que aumento el valor del activo en 10 y el pasivo ¿qué es? Bueno, he ganado 10, está claro. Bueno, he ganado 10 si lo vendo ahora mismo y lo ingreso en el banco. Pero si no he ganado 10, y esos 10 es lo que se llama como un resultado total. Es una plusvalía. Es una plusvalía que normalmente se puede convertir en billetes en el banco o se puede hacer tesorería, pero que puede no llegar a convertirse. Si pasado mañana la acción baja a 10, no solo he perdido la plusvalía de 10, sino que además he perdido otros 10. Luego, el resultado total hace referencia a que dentro del patrimonio neto hay plusvalías relacionadas con activos que si yo vendiera ahora mismo conseguiría convertir en tesorería. Luego, técnicamente hablando, las NIF me dan una información muy inteligente, que es, los activos valen tanto, pero es que de los activos hay una parte que ya tienes materializado en el banco y hay otra parte que son plusvalías y que tendrás que seguir gestionando para conseguir lo que se conoce como resultado realizado. Luego, el resultado realizado es la cuenta de pérdidas y ganancias. He comprado a 50, he vendido a 100, he ganado 50 y los tengo en el banco. Eso es gastos e ingresos, pérdidas y ganancias. He comprado una acción a 20 y hoy vale 30, el resultado total es un ingreso total de 10, de ingreso total de 10 o plusvalía, que estará en patrimonio neto. Ahora entendéis por qué en los estados financieros hay dos documentos distintos. Pérdidas y ganancias, resultado realizado o monetarizado, como se le conoce, pérdidas y ganancias. El estado de cambios en el patrimonio neto, en el que se me reflejan normalmente los fondos propios que tiene el socio accionista y las plusvalías relacionadas con activos. Luego ese resultado total me informa muchísimo del futuro de la empresa. Imaginaos un ejemplo. Compro un pozo de petróleo y pago 1000. Y resulta que mis técnicos, tengo derecho a sacar petróleo durante 25 años, hacen prospecciones y me dicen, bueno, de aquí vamos a conseguir sacar limpios otros 50.000 de gasolina. Pues, perdón, de petróleo. Bueno, pues el pozo de petróleo pasa de valer 1000 a valer 51.000 y, simple y llanamente, esa revalorización de 50.000 aparece en el patrimonio neto. Esa plusvalía cada año, si no me equivoco en mis cálculos, se va a ir realizando. O dicho de otra manera, desde el año 1 hasta el 25, cada vez voy a tener menos plusvalía y voy a tener más resultados realizados. Luego, el resultado total se va a ir traspasando si la empresa lo va gestionando de manera adecuada y se va a materializar en un resultado en pérdidas y ganancias. Luego, el resultado total es el antecedente de ese beneficio que voy a distribuir a mi accionista. Luego es un concepto sobre el que la contabilidad va a evolucionar de una forma muy destacada y que nos va a hacer focalizarnos como analistas en el futuro de la empresa basado en activos cuyo control ya tiene. Luego ese concepto de resultado total o estado de cambios en el patrimonio neto o cuentas de patrimonio neto cada vez más van a darnos información sobre el futuro del negocio, que es lo que un inversor quiere. Otro concepto importante es el del deterioro del valor. El deterioro ya lo hemos comentado, es el quebranto monetario por los importes que no voy a recuperar. Habíamos hablado, por ejemplo, de comprar una existencia de barriles de petróleo por 100 dólares. Yo puedo comprar 100 dólares y mañana baja el precio de mercado hasta 90. Bueno, pues tengo que hacer un ajuste en la contabilidad que me rebaje
de 100 a 90, que es por lo que voy a poder venderlo ahora mismo. Luego, ese concepto de deterioro va a corregir el valor de los activos contables a la baja, de tal manera que en mi contabilidad aparecerá 100 de existencias menos 10 de deterioro igual a 90. Esos 90 que reflejan el dinero en efectivo por el que yo podría convertir esas existencias de petróleo y lógicamente reflejan una manera de convertir en tesorería un activo. Luego, conclusión, el concepto de deterioro en primer lugar es un concepto específico de los activos. Solo los activos pueden perder valor y solamente veréis cuentas de deterioro o de ajustes por deterioro en cuentas de activos. Y en segundo lugar, que el deterioro de cada cuenta, el valor neto que refleja el balance de situación, pretende reflejar el valor que va a conseguir convertir la empresa en efectivo por ese bien. Luego, el concepto de deterioro de alguna forma recoge los conceptos de provisiones históricos, pero es un concepto mucho más ambicioso. Repito un poco la definición de deterioro, que no es ni más ni menos que es el quebranto monetario que se produce porque el valor de la contabilidad respecto a un activo no refleja el importe que voy a convertir en efectivo. O dicho de otra manera, oiga, a usted le costó 100, pero es que al día de hoy solamente le van a dar 90 dólares por ese activo. Luego, como solo va a conseguir eso, tiene que rebajar el valor de sus activos, que como todos sabemos implica reconocer una pérdida. Si mis activos bajan de valor, es equivalente en la ecuación del balance a que mis pasivos aumenten. O dicho de otra manera, yo cuanto menos vale cómo he invertido mi riqueza, más pobre soy, que es un concepto muy próximo. Las provisiones, que no deterioros, sí que son conceptos de pasivo. Una provisión no es ni más ni menos que un pasivo. O dicho de otra manera, las provisiones reflejan algo que se va a pagar, algo que va a llevarse dinero de la tesorería de un negocio. Una provisión, por ejemplo, por desmantelamiento o retiro. Si yo tenía mi extracción de petróleo a 25 años y yo he tenido que hacer unos pozos y unas instalaciones, y a los 25 años eso tiene algún valor contable, lo tengo que dar de baja dentro de 25 años. O dicho de otra manera, si tengo que incurrir en unos gastos para desmantelar esa instalación, esos gastos se tienen que conocer inicialmente y deben de ir constituyendo un fondo que me permita hacerlos frente. O dicho de otra manera, no es un gasto que se produce en el año 25, es un gasto que conozco desde el momento temporal 1 y que lo que tengo que hacer cada año es ir constituyendo con cargo al resultado un fondo que me permita al vencimiento hacer frente al pago que tengo que hacer para desmantelar. Pero el concepto de provisión respecto al pasivo es, o la definición de una provisión es un pasivo, y un pasivo es lo que va a llevarse dinero de mi tesorería, y la diferencia entre provisión y pasivo es que es de cuantía indeterminada y de momento indeterminado. Otro ejemplo. Si yo tengo una factura de teléfono de 100 dólares, digo, tengo que pagar 100 dólares. Y tengo la factura encima de la mesa. Luego es un pasivo. Si yo tengo que decir, no tengo la factura, pero sé que voy a pagar el teléfono, puedo decir, pagaré entre el día 25 y entre el día 5 del mes siguiente y pagaré entre 80 y 120. Estoy haciendo una provisión. Primero, porque sé que a ciencia cierta voy a pagar el teléfono. Y en segundo lugar, el importe es lo que tengo una duda. Es decir, tengo un rango de posibilidades entre una fecha y otra y un importe entre un importe y otro. Luego, repito, las provisiones para que puedan ser contabilizadas deben de ser pasivos. Es decir, que es más probable que improbable que se genere una salida de tesorería y que se va a tener que pagar de todas maneras. Luego es un concepto bastante interesante y que yo creo que también rompe contra otra contabilidad en la que se provisionaban las cosas, algunas cosas bastante improbables de pagar. Luego, repito, un sistema de información basado en NIF, las cuentas de provisiones son pasivos, que son pasivos de importe y de fecha indeterminada, pero sin duda que se van a pagar. El patrimonio como activo neto. Ya habíamos hablado de que activos netos totales, habíamos comentado que net assets es el concepto anglosajón en el que se presenta el patrimonio neto. Normalmente los formatos anglosajones los veremos más adelante y en los materiales que tenéis sin duda. ¿Cómo se presenta un balance de situación?
Bueno, pues hay un formato que es de cuenta, con los activos a la izquierda y a la derecha el patrimonio neto y el pasivo, y hay un formato mucho más inteligente que se llama escalar. El formato escalar en las cuentas NIF se hace para la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias, pero el balance de situación hay que presentarlo de la siguiente manera. Yo tengo unos activos que son todas mis inversiones y tengo total activos. A continuación le resto mis pasivos, es decir, todo lo que tengo que pagar. Ese concepto de activos menos pasivos, si la empresa está bien gestionada, es un concepto de activos netos de pasivos. Si yo tengo 10.000 en el activo y debo 2.000, 10.000 menos 2.000 significa que mi riqueza es de 8.000. Y son activos netos. ¿Por qué? Porque mis activos exceden en 8.000 de lo que tengo que pagar. Luego, los activos netos totales es exactamente igual que el término que utilizamos de neto patrimonial o de patrimonio neto. Y lo único que es importante es reflejar la forma en la que se presenta ese concepto de activo neto y de alguna forma, bueno, pues también aclarar esos conceptos de activos netos totales como el valor del patrimonio neto referido a que normalmente el activo debe de exceder el pasivo. Un pequeño inciso. Los instrumentos financieros de alguna forma tienen una cierta especificidad en las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Habíamos dicho que las NIC regulan, bueno, tú coges un balance de situación y me están diciendo las existencias, pues se dan de alta aquí, se valoran aquí inicialmente por esto, cada mes se valoran posteriormente a esto y finalmente se dan de baja por esto. Me están haciendo la secuenciación de todo el asiento contable de las existencias, de los intangibles, de los inmovilizados materiales, o dicho de otra manera, al contable con leerse una NIC sabe cómo se mueve esa cuenta a lo largo del tiempo. ¿Qué es un instrumento financiero? Es un contrato en el que una persona cobra y otra persona paga. O dicho de otra manera, hay muchos contratos en la vida contable y hay que sacar una abstracción. Es decir, no podemos sacar una NIC de la nómina, una NIC de la compra, una NIC del alquiler, una NIC del suministro. Es decir, no es efectivo. Y entonces las normas internacionales acuñan un término que engloba ese concepto tan interesante que es el de instrumento financiero. Luego, cada vez que alguien contrata con un tercero, está suscribiendo un instrumento financiero. Y lo importante de este instrumento financiero es si me genera un activo financiero, es decir, lo voy a cobrar, o un pasivo financiero, lo voy a pagar. Ejemplos, si yo, un cliente, me firma un contrato por el que le vendo un producto, tengo un derecho de cobro, porque mi cliente me ha firmado. Ese contrato es un instrumento financiero por el que yo cobro. Luego, al firmar ese instrumento financiero, tengo un activo. Si estoy firmando yo un préstamo, soy yo el que tiene que pagar. Luego, teóricamente, ese instrumento financiero genera un pasivo financiero. Luego, en general, es un concepto que se utiliza para generalizar la contabilización de todas aquellas operaciones que generan derechos de cobro o obligaciones de pago. La información de las empresas cotizadas en bolsa hace referencia a que este término, como ya hablábamos antes, las propias NIC o las propias NIF tienen su origen en que las empresas europeas que cotizaban en bolsa, cifradas en torno a unas 7.000, como podéis ver aquí en este cuadro resumen, tenían que reflejar mucha información, por ejemplo, pues dónde tienen físicamente los negocios, los flujos de cobro de cada producto, de cada área geográfica, es decir, muchísima más información de la que estrictamente se obtiene de los estados financieros. Luego, yo siempre digo, si os leéis los estados financieros, el balance de situación ocupa 4 o 5 páginas y los estados financieros que tenéis pues son de 150 hojas. Toda esa información adicional, que es información cualitativa, realizada o confeccionada con reglas homogéneas y comparables, y además que es de interés para un inversionista, yo digo siempre que las normas internacionales de información financiera son el paraíso del inversionista o del analista, porque están diseñadas ¿para quién? Para el accionista de la empresa. Yo siempre digo que la contabilidad, el gran lastre que ha tenido históricamente, es que estaba preparada para todo el mundo, menos para el dueño de la empresa, lo cual es un contrasentido. Luego, la utilización de precios de mercado, el decir cuándo tengo un activo o cuándo tengo un pasivo, decir las plusvalías y lo que he ganado, decir cuánto valen las cosas a precio de mercado. ¿Eso para qué sirve? Para que los balances de situación reflejen realmente
con unos conceptos más agresivos desde el punto de vista económico, pero mucho más reales desde el punto de vista de lo que valen los negocios, lógicamente este sistema de información ha roto con esquemas en los que ese sistema de información se utilizaba, por ejemplo, para pagar impuestos de beneficios. Luego, ¿qué ocurría? Que hay que distinguir, lógicamente, cuando analicemos información, que estamos utilizando unas normas internacionales de información financiera diseñadas para los accionistas e inversionistas, que pretenden dar información para comprar las empresas. Luego, si el patrimonio de una empresa es de 10.000 y yo compro el 10% en bolsa, pues lo que vale la empresa son 1.000 y vale 1.000 a precio de mercado. A precio de mercado de sus activos reales, a lo que a lo que vale no se convierte en efectivo, menos sus pasivos, a lo que hay que pagarlos. Luego, técnicamente hablando, repito, las empresas cotizadas son las primeras, entre comillas, penalizadas en la Unión Europea y, lógicamente, estas NIF, con origen en 2005, pues al día de hoy estamos hablando de una implantación en Europa desde hace 9 años y en vuestro caso, en Centroamérica, estamos hablando seguramente de 5 o 6 años y, lógicamente, bueno, pues con una cierta diferimiento temporal, simplemente porque esas normas nacionales o esos códigos que regulan la rendición de cuentas a nivel nacional, simplemente se refieren a esas normas internacionales y las van adoptando a nivel nacional. O dicho de otra manera, esa información bajo NIF puras permite analizar bien los estados financieros mediante mucha información no necesariamente financiera. Finalmente, y algo muy relevante y sorprendente, cuando veáis en vuestros casos prácticos, hay lo que se conoce como informes de gestión. Los informes de gestión, históricamente, los gestores de las empresas son muy reacios a dar información de cierta calidad. ¿Por qué? Porque das mucha información a las empresas de dónde eres vulnerable. Si dices, bueno, yo tengo un riesgo de tipo de interés, si se evalúa el dólar en un 10%, yo puedo entrar en pérdidas. Si tengo un riesgo de crédito porque tengo un cliente que me es el 50% de las ventas. Tengo un producto en el que la patente me vence ahora. Es decir, cientos de elementos cualitativos que, sobre todo y en relación con el going concern o la continuidad del negocio, son espectacularmente relevantes y son obligatorios de inclusión en esos estados. Luego, la gestión de riesgos, que anteriormente era puramente anecdótica en los estados financieros, a modo de ejemplo, os digo que solamente se exigía en general información respecto al gasto de investigación y desarrollo incurrido y con eso se cumplía esta parte. Al día de hoy requiere que la empresa explique, en primer lugar, todos los riesgos a los que está expuesta su actividad. Y, lógicamente, pues es un riesgo de crédito, porque mis clientes pueden no pagarme, puede ser un riesgo de divisa, porque tengo muchos activos en dólares, en colones o en yenes japoneses, puede ser un riesgo medioambiental, pues porque estoy haciendo emisiones y no tengo derechos suficientes de CO2, puede ser un riesgo de concentración, estoy en pérdidas y mis competidores pues me multiplican por 10 el tamaño y, lógicamente, pues estoy abocado a una fusión en la que yo no tengo capacidad de negociación. Luego, todo ese concepto de lo que es un riesgo de negocio es obligatorio desde el punto de vista contable. ¿Qué significa todo esto? Pues como habréis podido ver, que la información cualitativa incluida en los estados financieros gana 100-2 a la información económico-financiera. ¿Por qué mi empeño en daros una clase magistral respecto al marco conceptual de las NIF? Pues porque estáis viendo que mucha información de la que podemos obtener de esos estados financieros no sale solamente de las técnicas de ratio y de la interpretación del balance de situación. Luego, técnicamente hablando, es importante que estudiéis o conozcáis como mínimo en esta presentación las 41 filminas que posteriormente y después del descanso que haremos en 2 minutos, bueno, pues tenemos o veremos brevemente dentro de unos 5 o 10 minutos. Simplemente, ¿por qué? Porque toda esa información cualitativa y en especial la de la gestión de riesgos y en general, bueno, pues los aspectos relacionados con los deterioros, el resultado total y el resultado realizado, es una información crítica y que no vais a obtener de la mera lectura del informe de auditoría y de los estados, balance, cuenta de resultados o cambios de patrimonio neto. Bueno, pues esta es la primera parte, yo creo un poco la más en la que he aprendido a focalizar y centralizar un poco todo este sistema de información.
y en 5 minutos reanudaremos, bueno, pues con un breve resumen de unos 20 minutos con algunas cuestiones que yo pueda considerar que profundizaremos siempre relacionado con estos aspectos críticos del sistema de información financiera y que os pueden ayudar y lógicamente todo aquello que a partir de ahora me vayáis incluyendo en el chat público y simplemente bueno pues espero vuestros comentarios ahora ya aparentemente bueno pues desde el punto de vista técnico ha habido algún pequeño incidencia muy puntual pero bueno pues entiendo que en general, por lo que he visto, la mayor parte de vosotros lo recibe. Bueno, pues 5 minutos que sí que os ruego que hagáis vuestras consideraciones respecto a esos puntos. ¿Cuáles de ellos para vosotros os presentan mayor dificultad? Y, por ejemplo, decir, oye, Paco, quiero o tengo ya la intención de que hablemos del tema de deterioro, pues porque no entiendo el concepto de deterioro, por ejemplo, para las existencias, o el concepto de deterioro para el inmovilizado material. Bueno, pues en general, ese son el tipo de preguntas que me gustaría para en los últimos 20 minutos resolverlas puntualmente e intentar pues atender a todos vosotros. Algunos se va a quedar sin contestar, pero sin duda os vuelvo a reiterar mi disponibilidad a través del Skype, tanto por teléfono como con videoconferencia. Y os repito, mi Skype es francisco.del.pozo.fernández y normalmente, bueno, me llamáis, me dejáis una llamada o un mensaje y normalmente, bueno, pues por las tardes a esta misma hora, a lo largo de la semana, pues contacto con vosotros y si es posible hacemos pequeña videoconferencia de 5 minutos e intento un poco atender necesidades puntuales, ¿de acuerdo? Bueno, pues en 5 minutos reanudamos un poco con las cuestiones que nos podéis plantear y simplemente, bueno, pues quedar a vuestra disposición ahora mismo, ¿de acuerdo? Venga, en 5 minutos regresamos.
Hola, muy buenas tardes otra vez a todos. En primer lugar, bueno, pues agradeceros las preguntas que me habéis hecho bueno, voy a intentar responderos a todas las preguntas bueno, en principio además son todas de bastante interés y creo que además os van a ayudar bueno, pues a desarrollar esos casos prácticos, con lo cual, mira, pues estas son de las cosas que la participación de los alumnos es de las cosas que más agradezco y en este caso se ha producido bueno, reiteraos el agradecimiento por vuestras inquietudes. Voy a ir resolviendo una a una. Por ejemplo, Agustín me comenta si las NIC y las NIF no son las mismas reglas. Pues la respuesta es que no. Lo primero, las NIC o IAS en anglosajón son las normas internacionales de contabilidad o International Accounting Standards. Estas normas se publicaban en el Reino Unido desde el año 73 aproximadamente hasta el año 2001-2002. Es decir, yo siempre he ido al Colegio de Economistas de Londres, que de alguna forma, bueno, pues voluntaria, iba desarrollando un conjunto de normas que no coincidían con ningún marco nacional. O dicho de otra manera, las NIC no eran las normas inglesas. Las normas inglesas se llaman UCAGAPs y son las que en el Reino Unido utilizaban ellos, como había Spanish GAAP, Netherlands GAAP y Chile GAAP. Es decir, cada país tenía un sistema nacional regulado por normas contables propias de cada país. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? La Unión Europea se va produciendo una transferencia de poder y la Unión Europea dice, bueno, para que la libre circulación de capitales, que es el pilar sobre el que se construye la propia Unión Europea, funcione, es necesario que un inversor pueda llevar su dinero como si toda la Unión Europea fuera un único país y no un continente. Bueno, pues entonces en ese caso, ¿qué ocurre? Las NIC estaban escritas, pero estaban en primer lugar desactualizadas. En segundo lugar, había muchas NIC que a la Unión Europea no le interesaban. Luego, yo digo siempre que la Unión Europea compró un paquete básico de unas 40 NICs y que eran las que tenéis en las dos filminas que os he dado. Luego, las NIC que compró la Unión Europea y que están en vigor al día de hoy son las que tenéis en las dos filminas. Cuando habéis visto que hay alguna loseta gris en la que hay una NIF, ¿qué significa eso? Pues que la Unión Europea posteriormente sacó una NIF que sustituía a la anterior. Luego yo, por ejemplo, os he dicho, la NIC 26 hablaba de una cosa de la consolidación que se llaman empresas de grupo y la NIF 3 ahora habla de empresas de grupo. Luego esa sustitución se produce ya a partir de 1 de enero de 2005. ¿Y qué es lo que quiere la Unión Europea? La Unión Europea quiere que dentro de 30 años o de 20 todo lo que te olvidéis en esas dos transparencias sean NIFs. Luego hay un proceso de pura sustitución natural. Primero, no todas las NIC se compran por la Unión Europea y en segundo lugar, esas que se compran se van a ir derogando y se van a ir derogando publicando NIFs. Estamos hablando que de este proceso han pasado casi 10 años y si os fijáis todavía hay muchas NIC. O dicho de otra manera, esas NIC del 2003 se reescribieron y se publicaron con un texto que además os voy a dar ahora el reglamento de la CE o de la Unión Europea, que incluye el texto de las NIC. Es el reglamento 2236-04, 2237-04 y 2238-04. ¿Eso por qué os lo explico? Pues por una cosa muy sencilla. Porque las NIC aparecen en el 2003 un paquete básico originario. La Unión Europea las actualiza y las modifica y resulta que en el 2005 entran en vigor unos textos reescritos. ¿Ha habido cambios? Pues sí, porque en el 2005, por ejemplo, la NIC 2 de existencias hasta del 2003 al 2005 decía que se podía valorar al IFO. Bueno, pues la norma que se publica definitiva en estos tres reglamentos que os digo, todos de finales del 2004, que quiero recordar el 28-29 de diciembre, es decir, 2 días antes de su entrada en vigor efectiva, nos está prohibido para la Unión Europea valorar al IFO existencias. Luego, por ejemplo, no todas las NICs se adquieren y algunas de las NIC se han actualizado y se han sustituido por NIFs. En segundo lugar, los textos de las NIC, los que están en vigor en la Unión Europea, están lógicamente en la página de la Unión Europea y el texto completo, que os puede interesar,
yo os diría que para no tener dudas de que el texto de la NIC que estáis estudiando, leyendo, esté derogado en ese proceso de 2003 al 2005, los cogéis originariamente esos tres reglamentos CE, 2236/04, 2237/04 y 2238/04, ¿vale? Luego esa es la primera de las cosas que quería comentaros. Otra pregunta que me hace José Ricardo es respecto a la NIF 8. Me está hablando de cómo se consolidan varias actividades distintas dentro de una empresa. Él habla de consolidar. El concepto de consolidar es un término muy contable y fiscal y hace referencia a las técnicas que utiliza el contable para, sumando balances de 7 empresas, llegar al balance de lo que son las 7 empresas juntas. Luego, lo que él me habla realmente es un concepto que hay que conocer. Se llama los segmentos de negocio, los reporting units que hablan los anglosajones, y lo que hace es que una empresa puede estar en 7 sectores y, eso sí, en sus estados financieros tiene que dar información detallada de cada uno de los segmentos y áreas geográficas en los que está elaborando sus estados financieros. Yo pongo un ejemplo. Los de Nokia pues tienen a lo mejor 7 terminales ahora mismo, y en sus estados financieros, cuando hablan de existencias, deben de meter cuál es el valor de cada uno de sus stocks, es decir, tengo el producto 2225 o el iPhone 3, el iPhone 4 y el iPhone 5 y tengo 10.000, 5.000 y 50.000. Luego, primero hay que informar respecto a un desglose de los valores contables por existencia y luego por área geográfica. Si yo soy, por ejemplo, Amazon y estoy en 20 países, tengo que decir cuáles son las existencias que tengo en cada país de esos productos. Luego es una información que combina el área geográfica y el producto. Luego, a eso se le conoce como segmentos de información y es información cualitativa que se incluye en los estados financieros. Luego, realmente, como hay un contenido mínimo, es muy importante para un analista eso porque os explica lo siguiente. Dentro de la información mínima me dice dónde tienen los grupos físicamente las existencias y los activos. Si yo, por ejemplo, tengo el 99% de mis activos ahora mismo en Irak, pues seguramente tengo un riesgo de perderlos. Si, aunque tenga un centro de negocios en Irak, lo tengo en Estados Unidos y el 99% de mis edificios, existencias e intangibles está en Estados Unidos, mi riesgo es infinitamente inferior. Luego, esa información por áreas geográficas me indica dónde tengo los activos físicamente y me habla también de los riesgos a los que está expuesto mi negocio. Me habla de dónde obtengo el flujo de caja de mis actividades ordinarias. No es lo mismo vender mucho en Europa que vender mucho en Sudamérica, que vender poco en Europa y mucho en Sudamérica. Es decir, los flujos de caja de actividades ordinarias, que es el concepto técnico del que os estoy hablando, también se segmenta. ¿Y qué ocurre? Podemos decir que, por ejemplo, McDonald's tiene el 50% del flujo de caja de su actividad ordinaria, el beneficio en billetes, para que nos entendamos, en Estados Unidos, el 40% entre Europa y Asia, Sudden Pacific, y solamente el 10% en Centro y Sudamérica y Canadá. Luego, por ejemplo, es importante, porque, por ejemplo, en el caso de McDonald's, puede importarle relativamente poco. Si tiene poco beneficio en Centro y Sudamérica, pues le puede importar poco cerrar ese negocio, pero seguramente le costará mucho renunciar a China o a otros países. Luego, teóricamente, esa información segmentada no es consolidación, es información que en todos los estados financieros bajo NIF deben de incluirse y es una información muy interesante. Finalmente, me dice dónde se está financiando una empresa. Pues si mi empresa tiene flujos de caja procedentes de actividades de financiación, estos son datos que aparecen en el estado de flujos de caja. Si lo tengo, por así decirlo, me estoy financiando en mercados emergentes, pues los tipos de interés que pagáis sean más altos. Si me estoy financiando en Europa, los tipos son bajos. O si me estoy financiando en Estados Unidos, son intermedios. Luego estoy diciendo en qué sitios me estoy financiando y estoy, por ejemplo, recibiendo dinero de mis accionistas dentro del grupo. Luego es una información que es muy estratégica y que existe en esos estados financieros bajo NIF. La consolidación realmente, ¿qué es lo que habla? Bueno, hay un concepto americano que se llamaba anteriormente la Reporting Unit. ¿Qué es una Reporting Unit? Dice, es el concepto que elabora los estados financieros.
En un estado separado es la empresa matriz individualmente considerada. En un grupo es la suma de todas las entidades que tienen un control común. Luego, la consolidación habla de entidades que actúan bajo unas gestiones comunes y, en principio, habla de sociedades jurídicamente interrelacionadas y en las que existe un control conjunto. Es decir, hay alguien que toma decisión por las 8 empresas. Dentro de esa dependencia se establece o se denomina sociedades dependientes o empresas del grupo aquellas en las que detento más del 50% de los derechos de voto. Es decir, si yo digo que no a algo, la filial hace lo que yo quiero. Hay otras en las que hay vaya cogestión, las UTES, por ejemplo, o las joint ventures, en las que somos 5 los que decidimos en igualdad de condiciones, porque estamos los 5 en un negocio y teóricamente los 5 tomamos las decisiones en un sentido y en otro. Y finalmente las asociadas. Asociadas son aquellas en las que hay otro que toma las decisiones, pero que a mí me escuchan, porque tengo, por ejemplo, el 20% del capital social. Luego, de alguna forma, es muy importante eso al efecto de elaborar los estados financieros de Reporting Unit. Si las sociedades del grupo y hacen lo que yo quiero, ahí voy a sumar en general activos pasivos, gastos e ingresos, y voy a eliminar aquellos gastos e ingresos que no están realizados frente a terceros ajenos al grupo, y voy a decir lo que valen las cosas o le han costado al grupo. Por ejemplo, si la dominante ha comprado un edificio, la planta 1 y 2, y lo compró hace 10 años, y una dependiente mía lo ha comprado 3 años más tarde más caro, la planta 3 y 4, el edificio para el grupo va a costarle lo que se determine por el valor de esos costes, como si el edificio se hubiera comprado en el momento originario y se va a amortizar durante todos los años. Luego, la consolidación pretende retrotraer los balances de situación como si la empresa tuviera un único balance con técnicas contables como amortizarlos, ajustar los precios de venta si no se ha vendido a un tercero ajeno al grupo. Luego es una técnica más completa y además refleja que a efectos de terceros los fondos propios que responden del grupo son los de la dominante. Luego ahí hay una técnica que se llama de eliminación, inversión fondos propios. Si tú tienes 8 balances separados, tienes 8 fondos propios o estatutarias cuentas. Mientras que si tienes un grupo, la dependiente si quiebra va a ir a la matriz va a devolver y así hasta que al final el que paga la factura de todas las dependientes es la matriz. Luego los fondos propios y el patrimonio de la matriz del grupo o la dominante, que son términos, en el caso de la dominante y matriz son términos sinónimos, es la que va a pagar las multas. Luego, de alguna forma, esa dominante es la que a efectos consolidados, la única que al grupo le da fondos propios. Luego, repito, el tema de consolidación, el concepto de consolidación es un concepto algo más complejo de lo que se ha estado utilizando. Lo otro son segmentos de negocio y os recuerdo, la NIF 6 es la norma que tenéis que conocer o leer para poder obtener esa información y lógicamente, bueno, pues a través de Internet y Google lo vais a conseguir fácilmente. Bueno, otro tema también, se hablaba del IASB y el FASB. Es muy importante, solo hay 2 emisores en el mundo de normas contables al día de hoy realmente y tienen un acuerdo de convergencia. Cuando veáis ASB es Accounting Standard Board, es un comité emisor de normas contables. La sutileza está en la letra que va en primer lugar. Si es el IASB, International Accounting, estamos hablando de normas europeas. Es un comité en el que se integran de todo el mundo, pero es el que emite las normas en la Unión Europea o en general emisor de normas NIF. Está radicado dentro de la Unión Europea, es un organismo dependiente de la Comisión Europea y tiene su estructura. El FASB FA, Financial Accounting, es el emisor de normas contables US GAAP. Es decir, es el emisor y dice cómo se hace en Estados Unidos y en los grupos consolidados que dependen de Estados Unidos y presentan allí estados, qué contabilidad o qué información hay que meter en esos estados. El FASB tiene su sede en Cincinnati y es un organismo privado. Luego, fijaos la sutileza cuando uno obtiene normas que empiezan por una I y normas que empiezan por una F. Estamos hablando de 3/4 partes del mundo si es una I y 1/4 parte o Estados Unidos solamente si es una F. Y esos son, por eso os digo, es importante identificar los emisores porque ha habido más de un error pues por esta sutileza que me aclaro ahora mismo porque entiendo, bueno, pues que no todo el mundo tiene por qué conocer perfectamente esto.
Luego, una norma IASB es una norma europea o NIF, una norma FASB es una norma americana o US GAAP, y los documentos conjuntos, por ejemplo, en activos intangibles, hay un documento sobre inmovilizados inmateriales o activos intangibles que firman los dos. Luego, en ese caso veréis en el documento abajo los dos logos y los dos anagramas. Eso significa que a nivel mundial existe una norma consensuada única y que cada una de estas instituciones publica dentro de su ámbito, pero que es el mismo texto. Luego es importante que sepamos que hay al día de hoy tres grandes normas. Las que empiezan por I, europeas o NIF, las que empiezan por F, americanas, Nueva York, Estados Unidos, o las que son suscritas conjuntamente, que se aplican en ambos ámbitos y simple y llanamente los emisores las publican cada uno en su página web, pero el texto es consensuado. Otra cosa también, que me habláis de un concepto curioso. Tenemos un activo cuyo valor en libros es de cero, es decir, en el balance aparece como cero, y lo vendo. Imaginémonos, es un inmovilizado totalmente amortizado y se lo vendo a alguien y gano dinero. Bueno, pues ese beneficio que obtengo, en el ejemplo que habéis dado es de 15.000 dólares, es un excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos hablado antes del resultado realizado. Bueno, el resultado realizado es la cuenta de pérdidas y ganancias. Hemos dicho, he comprado a 10, he vendido a 20, luego mi caja, al final de año, normalmente tengo 10 billetes que son de esa venta, y esos 10 que tengo en mi caja es beneficio. Es un concepto de recurrencia, de continuidad, y de hecho las normas internacionales de información financiera, en su cuenta de resultados realizada, o cuenta de resultados, tienen dos grandes subtotales: resultados de actividad recurrente y resultados no recurrentes. Si os fijáis, lo importante para las NIF del beneficio no es tanto si tiene que ver con una actividad o con otra, sino si el beneficio que he obtenido este año lo voy a seguir obteniendo, es decir, es recurrente, o no lo voy a obtener el año que viene. Como el ejemplo es muy sencillo, tengo un activo que vale cero y lo vendo y me dan 15.000 dólares, pues lógicamente no puedo esperar todos los años que venda cosas que valen cero y me den 15.000. Luego ese concepto es un concepto de excepcionalidad, y dentro de la cuenta de resultados realizados o de pérdidas y ganancias aparecería al final como un resultado que es a la vez alejado de la actividad ordinaria o habitual de la empresa y en segundo lugar no recurrente en el futuro. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque a un analista lo que me importa del beneficio no es lo mismo ganar de 100 dólares cada año 99 de actividad recurrente y uno excepcional, que uno recurrente y 99 excepcionales. ¿Por qué? Porque si yo compro la empresa en el primer caso, pues estoy tranquilo. Si el año que viene las cosas no se acaba el mundo, como dice aquel, en principio voy a seguir ganando 99, 99, 99. Mientras que en el segundo caso he ganado 100, muy bien, pero el año que viene ganaría 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque la excepcionalidad, como su propio nombre dice, pues no es para todos los años de forma continuada. Y el accionista o el inversionista en un negocio lo que le importa es la recurrencia en el beneficio. No tanto, a mí me da igual que vendan camiones, la sede social y otras cosas, con tal de que el beneficio sea algo que se vaya a obtener de forma continuada. Los textos originarios de las NIC, en este caso habla de la NIC 18, ingresos ordinarios, daba un concepto que a mí me parece muy curioso, que dice que el objeto social de las empresas es ganar dinero en flujo de caja para su accionista, y que no hay nada que no sea en ganar dinero ajeno a la explotación del negocio. Lo que pone un ejemplo bastante ilustrativo, y dice que solamente si se me quema la sede social y cobro el seguro, ese cobro y ese ingreso, en ese caso, podría considerarlo extraordinario. No todos los años se me va a quemar la sede social y voy a cobrar el seguro. Pero el concepto de extraordinario dice que, con excepción de ese ejemplo que da la propia Nick en su texto, todo lo demás es o recurrente o no recurrente. Luego, en conclusión, la NIC 18, que sigue aplicándose por el momento, aunque ya hay una revisión en el que probablemente en breve, en un año, se publique una NIF sobre reconocimiento de ingresos, habla, y el texto es muy ilustrativo, ingresos ordinarios, o dicho de otra manera, ingresos que voy a obtener todos los años con esta actividad. Luego, en ese ejemplo, repito, todo es ordinario.
Y dentro del resultado ordinario está recurrente, el que he obtenido este año y espero tener siempre, y el excepcional, que sería este ejemplo, porque este año me toca la lotería, pero el año que viene no me va a tocar todos los años, o este año vender cosas que valen cero y cobrar 15.000 por ellas, no es algo que vaya a tener recurrencia, bueno, salvo que mi empresa tenga una contabilidad bastante pobre y no refleje el valor real de sus activos. ¿Hay alguna otra pregunta? Me habláis de el software para hacer el plan financiero. Si os fijáis dentro del material que tenéis, hay bastante información, pero muchos vídeos. Hay vídeos bastante interesantes respecto a la elaboración de estados de flujos de caja. De hecho, hay un tema específico que habla de flujo de caja y deterioro, y por así decirlo es una parte puramente consultiva. Como ingresos no recurrentes, exactamente, eso me dice Elías, por supuesto, son ingresos no recurrentes. Y repito, es concepto excepcional, es ese concepto de no recurrencia, efectivamente. Es decir, no hay nada, es decir, ingresos ordinarios son todos. Y dentro de los ingresos ordinarios están los recurrentes y los no recurrentes. Sigo un poco. Hay un montón de vídeos de elaboración de estado de flujo de caja y que creo que nos van a ayudar más que seguramente ningún software prefijado. Los estados de flujo de caja son documentos bastante sencillos y son flujos de caja mensuales de cobros y pagos condicionados por vuestra línea de negocio. Yo os aconsejaría que no os complicarais mucho la vida, con independencia de que cuando hagamos la clase magistral, pues seguramente os aportemos alguna herramienta o algún software que os pueda servir de ayuda. Yo os diría que una Excel bien hecha, sin duda, es la mejor ayuda. Hay, precisamente, Elías también me está comentando ahora sobre la NIC 36. Es el último de los temas que quería comentar. La NIC 36 habla del impairment de los activos. En general, la NIC 36 es el impairment de activos no corrientes. Habla de cómo se registra ese deterioro para los activos intangibles y para los activos de larga duración que son materiales, inmovilizados materiales. Ya hemos dicho antes que un edificio puede estar en tres sitios, contablemente. El inmovilizado material puede estar arrendado o puede estar como una inversión. Bueno, pues eso hace referencia a qué? A que puede estar en inmovilizado material y lo importante de meterlo en un sitio o en otro es que voy a recuperar lo que he pagado por ello, en este caso inmovilizado, con el flujo de caja de las ventas. O dicho de otra manera, la NIC 36 me dice que si yo he pagado 1.000 y solamente voy a conseguir recuperar 400 vendiendo los productos, significa que en este momento mi activo ya no vale 1.000, vale 600. ¿Por qué? Perdón, 400. Significa que solamente el valor de los activos se condiciona en los inmovilizados materiales a la cantidad de beneficio futuro que voy a poder recuperar de ese valor. Luego, lo que haya pagado por ello, que es la regla contable hasta esa época o hasta que entrara en vigor la SNIF, era la regla básica, no me dice si yo tengo un activo en 1.000 y no soy capaz de recuperar nada más que 400 de él, significa que no significa que perderé 600 a futuro, significa que el inmovilizado material en este momento se baja de 1.000 a 400 y de esa manera esos 400 se van a poder recuperar con la amortización. Luego, conclusión, el valor de libros de los inmovilizados materiales se ajustan con el valor del deterioro, en este caso simplemente porque los flujos de caja de mis ventas no los van a recuperar. El segundo grupo contable son activos no corrientes disponibles para la venta, que son aquellos edificios que tengo para arrendar o en general pues para vender a un tercero. Si yo a sede social la quiero vender a un tercero como una existencia comercial o por ejemplo un promotor inmobiliario tiene 50 pisos, aunque sea un piso, no deja de ser una existencia comercial. Luego la categoría disponible para la venta es todo aquello que en el activo del balance se vaya a convertir en tesorería con una transacción singular. Y me vale para las existencias y para los edificios que quiero vender, por ejemplo. La tercera se llaman varios términos sinónimos. Inmuebles de inversión o inversiones inmobiliarias. Esos términos hacen referencia a inmuebles que tengo para obtener rentas o plusvalías en todo o en parte. Es decir, puedo alquilar 2 plantas y vender 2 plantas de un edificio de 4 y todo ello estaría como una inversión inmobiliaria y sería una tercera categoría. ¿Por qué la contabilidad distingue esos tres grupos? Porque la mejor herramienta para ver lo que vale contablemente cada una de ellas es
para el inmovilizado material, los flujos de beneficios de la propia empresa. Luego, si no gano dinero, no voy a poder recuperar el gasto por amortización. Los disponibles para la venta. Yo puede que ese edificio que decía que solo recuperó 400 usándola, resulta que el precio de mercado está en 2000 porque está en un buen sitio. Pues estoy haciendo el tonto usándolo para mi actividad. Oye, ¿por qué una cosa que pagaste 1000, que usándolo en lo que estás utilizando solo vas a poder recuperar 400? No seas tonto y véndelo, que vale 2000. Luego en ese momento la gerencia lo clasificará como disponible para la venta y ajustará ese valor al valor de mercado. Luego subirá de 1000 a 2000 y esas 1000 de plusvalía pasará a ese patrimonio neto, a ese resultado total que hablábamos. Con lo cual, la clasificación contable de un edificio depende de lo que se llama el uso pretendido. ¿Cómo voy a convertir yo ese activo, que no deja de ser una aplicación de tesorería? ¿Cómo la voy a recuperar? Y finalmente, los activos intangibles. Oiga, si usted, el edificio vale 2000, pero lo tiene alquilado a un señor y el valor de los flujos de caja de 20 años, pues son 1500, pues no me puede decir que lo va a vender. Luego no vale ni 1000 que pagó, ni 2000 que vale en el mercado. Valdrá 1500, que es lo que usted va a ser capaz de en los 20 años que le queda de vida a ese edificio de hacer en efectivo con los cobros de alquileres. Luego, lo importante del activo es, primero, que es una inversión que ha supuesto una aplicación de tesorería. En segundo lugar, es una amortización de recuperar financieramente una inversión a largo plazo. Luego, si tengo un inmovilizado material, la recuperación se hará con esos flujos de caja que voy a ir percibiendo. El disponible para la venta significa que el mejor referente de lo que vale un activo es el precio de mercado. Si lo tengo para vender y lo puedo vender y el mercado me dice que vale algo, oiga, pues ponga ese valor contable y si tiene plusvalías con lo que pagó, no están para dividendos, para repartir en dividendos, no está en resultado realizado, no está en pérdidas y ganancias, está en un patrimonio neto o una plusvalía en el resultado total. Y finalmente, si usted tiene un inmueble de inversión, pues en este caso, simplemente lo que tiene que hacer es, al alquilarlo, ver si el precio de mercado y lo que sería el valor actual de los flujos de caja por las rentas le permite a usted recuperar los 1000 y a lo mejor no vale ni 2000, que es el precio de mercado, ni 1000 que pagó y vale 1500, que es lo que usted va a poder cobrar con la alquiler o la renta del arriendo. Luego, fijaos que la contabilidad pretende no ya rompe un concepto, no es una contabilidad de naturalezas. Es decir, es un edificio, luego un edificio siempre se contabiliza igual. Es pues un pozo de petróleo, siempre se contabiliza igual. No. Dice, oigan, usted me da igual lo que tenga en el activo. Usted ha pagado por algo, me da igual casi lo que hay, lo que es. ¿Cómo va a convertir eso que va a pagar y que va a usar 10 años en flujo de caja? Si lo va a usar vendiéndolo, pues precio de mercado. Si lo va a hacer con sus flujos de ventas y usando su producción, pues más vale que su producción le recupere lo que ha pagado por ello. En caso contrario, hay deterioro. Y, en tercer lugar, si lo tiene arrendado, pues lo va a hacer tesorería con los flujos de cobro. Luego, lo importante no es que sea un edificio. Lo importante es cómo usted ha hecho una inversión y la va a convertir en flujo de caja con un uso pretendido, distinto, de una forma u otra. ¿Qué ocurre cuando el edificio pasa de una cuenta contable a otra? Pues se produce una baja en el balance y una alta en la categoría siguiente. Luego, un inmovilizado material que estoy usando para mi producción y decido destinarlo para la venta, se da de baja y se deja de amortizar en este momento que tomo la decisión y se da de alta como un disponible para la venta al precio de mercado en ese momento. Y desde ese momento es una existencia, ya no hay que amortizar nada. Amortizo si lo uso yo. Si lo tengo para vender es una existencia comercial y normalmente la tengo que vender en menos de un año. Luego son conceptos un poco, seguramente muy financieros, pero son bastante interesantes. Bueno, el concepto sería que los activos deberán, alguna pregunta más que viene que creo que os interesa también, deberán estar contabilizados por un importe que no sea superior a su importe de recuperación. Lógicamente, en ningún caso. Un importe de recuperación es el flujo de caja que obtengo por el uso del activo. Luego, no es que los activos deberán estar, sino que están contablemente bajo normas NIF por un importe que no será superior nunca al importe de recuperación. La diferencia entre el valor contable y ese importe de recuperación es el concepto de deterioro. Es la forma más sencilla de explicarlo. Luego, lógicamente, esa caída del valor y esa diferencia que me indicáis de 600 va a pérdidas y ganancias. O dicho de otra manera, si yo tengo un activo que he pagado 1000 hace 10 años
y hoy no voy a recuperar lo que dice la contabilidad que vale hoy, que son, por ejemplo, 800 después de amortizar, sino solo 400, no es que en el futuro perderé 400 usando el edificio. Es que desde hoy el edificio ya no vale 800, sino este momento de hoy de baja la pérdida de 400 y, y en mi balance aparece activo por lo que voy a obtener, que son 400. La pérdida que hay, esa diferencia, pues es pérdidas y ganancias, es un resultado realizado. O dicho de otra manera, es como si se me hubiera quemado un poco el edificio. ¿Qué ocurre con el deterioro en normas europeas? En normas europeas, a gran diferencia de las normas americanas, si yo el año que viene resulta que suben mis ventas y de 400 vuelvo a pasar a que puedo recuperar 3000, pues resulta que vuelvo a reactivar otra vez con el máximo de su valor en libros. Luego el primer año de 800 a 400 y meto en pérdidas y ganancias un gasto realizado de 400. Y el año siguiente se recupera y las ventas me dicen que voy a obtener 3000 que me permiten recuperar la inversión. Pues reevalúo el activo, lo vuelvo a subir y lo subo a 800. Luego el año siguiente tendré un ingreso por reversión de deterioro. Alguna otra pregunta que llega es, ¿invertiría en una empresa que tiene marca, con consolidación de activos, pero poco flujo de efectivo? Pues en primer lugar hay varios elementos. Muy importante es la marca. La marca y la mayor parte de los negocios al día de hoy tiene una componente de alta volatilidad. ¿Qué ocurre invertir en un activo en una inversión en general que tiene poco flujo de efectivo? Pues una cosa muy sencilla, que es que el coste de oportunidad o el valor del BAN, si los flujos efectivos son a largo plazo, en primer lugar hay un alto riesgo de que me haya equivocado al estimar flujos de caja de dentro de 10 años. Luego, hay un alto riesgo, pero hay una cosa fundamental. La marca y el sector de actividad hay que valorarlo económicamente. Algunos de los casos que hemos resuelto, por ejemplo el caso de Amazon, en algunos otros foros que hemos hecho con la Escuela Europea de Negocios, pues ponen de referencia que seguramente nadie compraría Amazon en uno de cada 3 años y seguramente al año 2 y al año 3 todo el mundo compraría Amazon. Luego hay que tener en cuenta que las marcas y los sectores de actividad, dependiendo, por ejemplo, pues si requieren altas inversiones, lógicamente a menor flujo de caja, mayor probabilidad de beneficio, menor flujo de caja, mayor riesgo por mayor concentración y lógicamente hay un riesgo de que la inversión se pierda. Hay que tener en cuenta no solo la marca, sino las perspectivas de crecimiento del sector, el posicionamiento de esa marca en el mercado y, muy importante, la tendencia en el sector en el que se encuentre y en el mercado. Si tengo una buena marca en Costa Rica, pues estoy en una economía emergente, o en Brasil, pero si tengo una buena marca, no sé, en países muy recesivos, como pueden ser en este caso Italia o Portugal, pues por mucha marca que tenga, es más que probable que la tendencia futura sea a la baja y tenga un alto riesgo de pérdida. Luego, la decisión, repito, hay un doble componente. El entorno, es decir, el poco flujo efectivo hace referencia a que existe un mayor riesgo porque el activo no me recupera la inversión y, lógicamente, a tipos de interés más altos voy a tener menos intención de invertir. Luego, repito, sobre todo yo valoraría la marca en un mercado consolidado, pero sobre todo la tendencia del producto y el sector y el entorno geográfico en el que nos encontramos. Y, lógicamente, valoraría comparativamente con otras alternativas de inversión que pudiera tener, pero ahora mismo estamos en mercados o en momentos temporales en el que hay mucho riesgo, mucha aversión al riesgo en la inversión y las empresas o las entidades de crédito están muy alejados uh, de financiar proyectos de inversión cuyo payback, que es un término que veréis, pues esté más allá de un año, año y pico, y normalmente van a exigir unas garantías y el elemento de liquidez, que es un elemento muy despreciado hasta hace 4 años antes de la crisis, pues al día de hoy yo diría que es el criterio fundamental, por así decirlo, para tomar una decisión de inversión. Es decir, aquellas inversiones cuyo plazo de recuperación es menor, casi se prefieren por encima de aquellas que puedan tener rentabilidades mayores pero unos plazos de recuperación posteriores. Diferencia puntual, la última pregunta y ya vamos finalizando un poco lo que es la clase magistral. Diferencia entre un inmovilizado material y un activo inmaterial. Perdón. Inmovilizado material hace referencia a una clasificación contable. O dicho de otra manera, el inmovilizado material es todo aquel activo que va a tener una duración superior a los 12 meses
y que va a ser utilizado en el proceso productivo de una empresa. Significa que si yo soy la empresa que hace vasos, la máquina que hace los vasos es un inmovilizado material. Si yo vendo el vaso a 20 y en cada vaso que vendo me cuesta 10 y tengo que recuperar 2 de la máquina, pues teóricamente es un inmovilizado material que se va a recuperar con las ventas. Luego el inmovilizado material es, repito, un activo no corriente que se va a utilizar a más de 12 meses y que se va a recuperar la inversión que hago en él mediante el flujo de caja de las ventas. O dicho de otra manera, en la cuenta de pérdidas y ganancias reflejaremos un gasto por amortización. Un activo inmaterial en general son o se reconocen como activos inmateriales o para ser más exactos, al día de hoy se habla de activos intangibles, que es como hablan en toda la literatura internacional de esto. Un activo inmaterial en general se reconoce todo aquello que tiene un valor y que se puede vender a un tercero. Yo digo siempre, por ejemplo, si yo tengo algún cliente que tengo yo, una empresa que tiene vende marcapasos y tiene una base de datos con los 10.000 cirujanos cardiovasculares que operan en toda la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Que esa empresa contablemente no habrá seguramente pagado por esa base de datos. Es una base de datos hecha después de 10 años del propio conocimiento del sector. Pero ¿qué ocurre? Contablemente aparece en el balance que tiene cero. ¿Significa que si esa empresa decide vender a un tercero o a un competidor esa base de datos, si lo pudiera realizar, no tiene un activo? Mentira. Un activo inmaterial es todo aquello que se pone de manifiesto, en este caso, que la empresa puede obtener flujo de caja por él, pero que las reglas contables no le han permitido contabilizar. Es decir, como dicen las NIF, no se puede contabilizar activos generados internamente. Es decir, yo no me puedo levantar un día y digo, uy, tengo esa base de datos, qué buena es, venga, pues eso vale 50.000 millones y lo meto en patrimonio neto. No, cuando yo tengo activos inmateriales que en general no tienen reflejo contable o no aparecen en el balance de situación, me estoy refiriendo a cosas que valen, o por así decirlo, o que alguien apreciaría de mi empresa y que a lo mejor en una transacción única o en una fusión, pues puedo poner sobre la mesa. Si en el caso que os digo yo, pues estoy hablando de St. Jude Medical, si St. Jude Medical se fusiona con Nisdorf, por ejemplo, que es el otro gran proveedor de marcapasos que hay en el mundo, pues seguro que la negociación le dice, oye, Nisdorf, que yo tengo una base de datos que tiene los 15.000 cirujanos más importantes del mundo. Y si tú quieres tener acceso a esa información, me compras y me vas a tener que pagar por eso. Luego, técnicamente hablando, repito, inmovilizado material estamos hablando de un término puramente contable y una forma de convertir a efectivo una inversión o aplicación de recursos. Y un activo inmaterial en general se habla de que una empresa tiene un activo inmaterial cuando, con independencia de que se refleje en su balance, tiene algo que no se toca físicamente, pero que puede tener un gran valor para un tercero, pues por ejemplo, en una transacción de venta singular o en un proceso de fusión. Como repito, es una sutileza, pero bueno, está bien el detalle para que veáis que generalmente la contabilidad utiliza unos términos que a lo mejor las finanzas en parte o en todo no lo recogen. Bueno, yo por mi parte quisiera bueno, pues agradeceros a todos la muy activa participación que habéis tenido. Recordaos a todos, por supuesto, que sigo a vuestra disposición y que, bueno, pues que lógicamente a través también del Skype y en la medida de que las conexiones y todo eso, bueno, pues funcionen, yo normalmente todos los días reviso y si tengo pues la posibilidad entre 6 y 7, lógicamente me conecto, os saludo y hablo con vosotros y si os puedo dar algún tipo de ayuda o asesoramiento individualizado, pues encantado. Y bueno, pues esperar simplemente a que Carlos la semana que viene pues os cuelgue esta videoconferencia y los materiales y seguir, bueno, recordaos también que la semana que viene teóricamente, bueno, pues hay que finalizar el primero de los cuestionarios, no os preocupéis mucho por los cuestionarios porque son bastante sencillos y bueno, solamente pretenden un poco reforzar lo que creo que es troncal en el máster, que es la realización de los dos supuestos prácticos y como mínimo el primero, bueno, pues porque creo que es bueno, la parte importante de esto es poner manos a la obra y un poco, perdona, yo me considero desde el punto de vista de la docencia demasiado técnico y, o sea, demasiado técnico no, demasiado teórico. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo una vez vi a Zidane entrenando y entrenaba con una bola de aluminio. Entonces le vi dar 500 veces y sin que le cayera la bola de aluminio al suelo. Cuando uno tiene una buena técnica y conoce las cosas, usa bien las herramientas. Las herramientas de Zidane eran sus piernas y las nuestras son el conocimiento. Y el conocimiento es lo que se adquiere con clases como la de hoy, a lo mejor muy duras,
y muy técnicas, pero que os van a dar sin duda unas herramientas que os van a facilitar comprender lo que vais a hacer, que es leer números, hacer cálculos, saber las cosas, ratios, vais a poder hacer todo lo que queráis, pero no tiene mucho sentido hacer las cosas sin comprender lo que hay detrás de todo ello. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por los comentarios y bueno, y agradeceos bueno, pues la atención, el esfuerzo y bueno, y ponerme nuevamente a vuestra disposición. Hasta pronto y bueno, y en breve seguramente nos veamos ahí en la clase presencial. Hasta pronto a todos y muchísimas gracias nuevamente.